Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Qué misterio. Hola, ¿hay alguien? Hola, hola, ¿se escucha? ¿Alguien está? Bien. Hola, ahí están apareciendo. ¡Ay, me siento muy sola! ¿Alguien está? Hola, Laura. Hola, Carmela. Hola, Marco. ¿Se escucha bien? ¿No tengo que traer los auriculares y romperme las orejas? Se escucha bien. Bien, genial. Genial, genial, genial. Bueno, a ver cuántas personas estamos. Hasta ahora hay 21. Voy a ver si puedo sacar la compu. Bien, genial. Bueno, espero que anden bien. Vamos a intentar hacer algo parecido a una presentación de un texto, a una clase. Les pregunto, mientras vamos empezando, ¿ustedes están pudiendo participar de los espacios de teóricos que está haciendo Marta? Con sinceridad, digamos, es como para saber cómo me voy a manejar en relación a las cosas que se vayan trabajando en los dos espacios. ¿Están pudiendo participar? ¿No? Más o menos. Se me trabó el chat, no sé qué pasó. A ver. ¿Qué onda? ¿Ustedes escuchan? Alguien que interactúe para ver si se trabó o no se trabó. Que diga algo, quiero decir. Uh-huh. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Ahí va, perfecto, ahí está llegando. Hola, profe. Brisa, tenemos que hablar del final de GOT. Sí, después si sobra un ratito, vamos a hablar del final de GOT. Estamos trabajando caparrós, es complicado entender este texto. Bien. Bueno, vamos a intentar retomar un poco desde ahí. Ténganme paciencia. Ya vieron el exabrupto que tuve el otro día, en esto de que dejé abierto cuando me fui, pero bueno, puede pasar. Hoy voy a tener cuidado de apagar la compu cuando me vaya. Van a ver. Así. Bueno, vamos a ir empezando, ¿sí? Vamos a tratar de tomar esta situación, a ver. Hoy vamos a intentar llevar a cabo la genial Delphi que se escucha. Hoy vamos a intentar, profe, yo le escribí por el campus porque no me aparece ninguna información. Me escribí en el guaraní en su momento, pero no puedo visualizar nada en el campus. Bien, Mauricio. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con vos. Te voy a pedir que me envíes un mensaje privado acá por Facebook, si no te molesta, y me digas con quién te inscribiste en el guaraní, si conmigo o con otro docente, así constatamos que estés en las listas, ¿sí? Y vamos viendo bien esa situación. A mí el campus hoy se me cayó estrepitosamente, así que nada, no pude abrirlo, voy a intentar volver a entrar ahora cuando salimos de acá, que supuestamente está un poco más descongestionado. Pero vieron que los jueves es como el día fuerte de cursada de psicología. Ahora la Pachamama, ¿por qué? No lo sabemos. Pero bueno, estamos en esa. Bueno, tranqui, Caro. Vamos a tratar de buscarle la vuelta para que lo entiendas. Vamos a tratar de buscarle la vuelta para que lo entiendan todos. Vamos a empezar un poco por el principio. Les decía esto. Hoy vamos a usar esta forma. Estaba comentándome que Facebook subió una cosa muy similar al Zoom, que es como una sala de chat. Si les parece, podemos intentar hacer una el jueves que viene, como para que ustedes también podamos vernos las caras y ver qué onda.
Y si vemos que no nos funciona, volvemos a este espacio. No digo hacerlo hoy, así hoy ya avanzamos un poquitito. Al final dale, Mauricio, mandame al final de la clase. Se corta. ¿Solamente a Carolina se le corta o a alguien más? Porque puede ser que sea una cuestión de tuya, Caro, digamos, de tu, ¿cómo se dice? De tu servidor, o puede ser que sea la plataforma. A ver, ¿al resto se le corta? Recordamos el delay. Tiki, tiki, tiki. Al resto se le corta, se escucha bien. Bien, ahí dicen que no. Bien. Bueno, Carolina, sí. Genial. Carolina, si vos ves que se corta en una parte, escribime por acá, por el chat, y decime dónde se trabó, que yo trato de volver. Si vamos a tratar de resituar en el grupo WhatsApp de la comisión. Puso que no podía entrar, pero a mí me anda bien. Ay, ¿por qué yo no estoy en el grupo de WhatsApp de la comisión? Qué malos que son y qué malas. Me dejaron afuera. ¿Les parece lindo? Bueno, ¿quieren que arranquemos? Así ya arrancamos. Nos dejamos de vueltitas y vamos a empezar, ¿sí? Se corta ahí. ¿Se escucha bien? Ahora. O sea que pareciera que es una cuestión más de servidores, podría ser, de internet de cada uno. Capaz, no lo sé. Bueno, yo voy a empezar a presentar un poco la situación. Yo pregunté a Melanie, ¿hay grupo de WhatsApp? A mí no me incluyeron. Nada, mentira. En todos los grupos de WhatsApp que quieran, no hace falta que me agreguen. Ahora se los paso. Pero no es obligatorio que me agreguen, posta. 3, 4. 3, 8. La característica no es de Rosario. Pero bueno, agréguenme. No esperen que les conteste todo el tiempo. Voy a intentar hacerlo. Bueno, tengo como 500 grupos de WhatsApp. Después publiquen el... Perfecto. Bueno, arrancamos de a poquito. Me frenan cuando dicen que no entienden. Yo voy a tratar de tener en cuenta lo de los 30 segundos. Y también como para darles tiempo, si alguien quiere tomar nota, que tome nota. Bueno, hoy vamos a trabajar el texto de Caparrós, que es Crisis de la psicología, singular o plural, aproximación a algo más que un concepto historiográfico. Es este de acá. Está en la página de la fotocopiadora y está en la página de la fotocopiadora y está en el campus virtual que subimos nosotros, ¿sí? Ahí veo que están circulando teléfonos, que circulen tranquilos. Bueno, les cuento. Este texto tiene dos cosas a favor, ¿sí? Una de las cosas que tiene a favor y que está muy buena es que tiene una bajada. ¿Qué es una bajada? Es la parte que ustedes van a ver en bastardilla o en cursiva. Amo la palabra bastardilla por la incomodidad que genera, que es, a ver si se ve, esta parte que está acá, ¿ven? ¿Dónde está mi dedo acá? Que está en bastardilla, y la otra parte importante es esta, que son las palabras clave, o sea que ahí está básicamente con qué nos vamos a manejar a lo largo de esta lectura, ¿sí? ¿De qué se va a tratar este texto? Lo dice, de hecho, ahí en la parte de la bajada, que tiene que ver con varias cuestiones. Primero, con plantear teorizaciones. Yo tengo un personal en mi inscripción y escribo cuando me... Sí, escríbeme tranquila después, Natalia, que no hay ningún problema. Yo me voy a quedar un ratito conectada. O si no, sigo con el celu, no hay problema. Bueno, entonces, de lo que nos va a hablar es de que la psicología es una disciplina científica que tiene una particularidad que no tiene el resto de las disciplinas científicas, ni el resto de las disciplinas, podríamos decir también, que es que no solo se encuentra en crisis de manera constante, sino que esa crisis se manifiesta por medio de la conciencia de crisis que tenemos los psicólogos y las psicólogas, y quienes nos estamos formando también en psicología.
Para poder hablar de esto, Kuhn va a hacer un... Se me corta, no sé el resto. A ver, ¿al resto se le corta? Porque si no, el video va a quedar en el, supongo que acá, un tiempo, por lo menos el otro día había quedado, voy a intentar de no eliminarlo, y supongo que ahí ya se va a poder ver bien de nuevo. Bien, parece que el resto anda bien. Bueno, voy a seguir un poquitito más. Cualquier cosa, Caro, decime dónde se te corta y trato de volver, ¿sí? Les decía, la psicología es una disciplina científica que tiene la particularidad de encontrarse en crisis de manera constante, ¿sí? Pero estas crisis se dan con la particularidad de que todos los profesionales, los psicólogos tienen conciencia de crisis, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no sucede con el resto de las disciplinas esto de tener conciencia de crisis de lo que está sucediendo dentro de la disciplina. Pero lo vamos a tratar de ir desarmando poco a poco. ¿A qué quiero llegar con esto de ir desarmando poco a poco? Kuhn hace todo un recorrido desde el inicio de la psicología, de la separación con la filosofía, hasta el momento en el que él escribe el texto, que es 1991. Por eso quizás por momentos la cosa se nos mezcla un poco. Vamos a tratar de ir de a poco y vamos a tratar de, aquellos puntos en los que más o menos se enreden, tratar de desenredar o tratar de aclarar un poco. Bien, entonces, vamos a meternos de lleno en el texto. Lo primero que nos dice Kuhn es que desde la década del 70, es decir, 1970, se identifican en el seno de la psicología distintos periodos de crisis, ¿sí? Y lo que dice es que la particularidad que tiene la psicología es que es una disciplina que tiene conciencia de esos periodos de crisis, es decir, que se sabe en crisis. Y ahí es donde él ya no toma mucho tiempo más para poder darle vueltas al respecto, y lo que plantea es su tesis. No es Kuhn, es Caparrós. Si dije Kuhn, es porque tuve un fallido. Caparrós. Kuhn es al que va a criticar Caparrós. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Caparrós? Va a decir que la psicología está en crisis, que los psicólogos tienen conciencia de eso, que pareciera que estas teorizaciones empiezan en 1970, pero en realidad lo que empieza con la década del 70 es la sistematización acerca de reconocer esta situación de estar en crisis, y lo que nos suma Caparrós es que no es de ahora, sino que es de larga data. Y ahí es donde él se mete con su hipótesis, su tesis o lo que él quiere comprobar. Que eso es un dato que me parece muy importante para que tengan en cuenta. Siempre en este tipo de textos de lo que se intenta es dar cuenta de algo. Entonces siempre en los primeros párrafos ustedes se van a encontrar con que los autores dicen: me voy a proponer hacer este estudio, voy a proponer realizar esta comprobación, o mi orientación en el siguiente trabajo está, no sé, destinada a tal y tal cosa. Y eso es lo que nosotros entendemos como hipótesis del texto, ¿sí? O como teorizaciones, o como teoría, o como tesis, ¿sí? La tesis de este texto justamente es que tanto los logros científicos que ha producido la psicología a lo largo de esa historia, como los compromisos que ha asumido y su conciencia de crisis, es algo que viene sucediendo de larga data, ¿sí? Si tuviéramos que explicar esto con palabras un poco más cotidianas, lo que diríamos es que la tesis de Caparrós es que la psicología es una ciencia que se encuentra en crisis desde su nacimiento, que esto se ha dado de manera ininterrumpida a lo largo de su historia, y que la particularidad que tiene es que los psicólogos son conscientes de esa crisis y producen, de alguna manera, no gracias a esa crisis, pero en pos de lo que esa crisis les hace producir, que ahora lo vamos a tratar de desmenuzar. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Porque es como un poco la hipótesis del texto esa.
voy a tomar unos minutos para que me digan si se entendió o no se entendió y voy a avanzar. Ay, está medio frío el mate. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Están anotando? Me preocupa que nadie me contesta. Bueno, ¿puedes repetir la tesis, profe? Sí, por la tesis. Lo que se van a encontrar conmigo es que muchas veces voy diciendo las cosas y después cuando las reformulo, quizás no las reformulo igual. Porque la tesis es que tanto los logros científicos como los compromisos, como la conciencia de crisis son inherentes, ¿sí?, a su historia. Esa es la tesis. Si nosotros la tuviéramos que traducir o escribir o explicar, lo que diríamos es que la psicología es una disciplina científica que a lo largo de toda su historia viene desarrollándose en permanentes crisis, permanentes y sucesivas crisis, y que los psicólogos tienen la particularidad de entenderse en esas crisis, de tener conciencia de esas crisis y de utilizar, entre comillas, porque no es que la usan, pero sí servirse de esas crisis en pos de la producción teórica, ¿sí? Y ahí es donde surge una pregunta muy interesante que es ¿por qué sería en pos de la producción teórica si hay una crisis? Sí, la conciencia de los psicólogos en crisis, en relación a la crisis que pregunta Elisa, es básicamente que a diferencia de cualquier otro tipo de... a diferencia de cualquier otro tipo de disciplina, los psicólogos, les psicólogos y las psicólogas tenemos conciencia de crisis. Ustedes se sientan a hablar con un matemático y un matemático no les va a venir a explicar por qué lo que está haciendo es científico, por qué la abstracción numérica es científica. Un físico no les va a decir por qué las leyes del universo son científicas. Un sociólogo no les va a venir a decir por qué ciertos entendimientos en relación a cómo se entiende y se maneja una sociedad es científica. Pero los psicólogos, las psicólogas y les psicólogos todo el tiempo estamos diciendo por qué las cosas son científicas. No en vano, en primer año ustedes tienen epistemología y además tienen DPC, que hoy nos vamos a referir bastante, sobre todo a DPC, pero un poco a esas dos materias, ¿sí? Todo el tiempo estamos teniendo que argumentar por qué lo que estamos haciendo es un hacer científico. Y ahí es donde está la segunda parte de la tesis, que era la que quería entrar ahora, que tiene que ver con que la crisis es en relación a la legitimación, ¿sí? A lo legítimo del conocimiento que se produce, a lo científico del conocimiento que se produce. Por lo tanto, es una crisis de fundamentos, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, lo que se plantea es que los psicólogos tenemos una tarea añadida en nuestro accionar cotidiano, en nuestro accionar profesional, que es la justificación frente a esa crisis. La justificación de por qué lo que producimos es científico y la justificación de por qué no solamente es científico, sino que además entra dentro del corpus teórico que estamos produciendo. Ustedes el año pasado ya posiblemente se deben haber encontrado varias veces con esta discusión de si la psicología es una ciencia, si la psicología no es una ciencia, si el psicoanálisis puede ser pensado dentro de lo científico o no, si el objeto de estudio de la psicología es el hombre o es el alma o es el inconsciente o es la conducta o es la mente o es los sistemas de encuentros de personas o es la percepción o etcétera y etcétera y etcétera que le podamos sumar, y de eso es de lo que nos está hablando Caparrós. Cada una de esas explicaciones que se dan en relación a los corpus teóricos de estas distintas escuelas que fui nombrando y que ya le vamos a entrar un poquito más en fino, a penitas nomás, están legitimados hacia adentro y explicados hacia afuera porque lo que estamos diciendo es científico, cosa que el resto de las disciplinas científicas directamente no hace. ¿Sí? Bien. Entonces, crisis en relación a la legitimación de la psicología como ciencia. Exactamente, Caro. Crisis en relación a la legitimación de la psicología como ciencia. Y ahí es donde enganchás la tarea añadida, que es justamente legitimar las bases de lo que se produce como conocimiento científico.
Voy mirando de rato la cámara, voy mirando de rato lo que me van diciendo, voy mirando para abajo, parezco no sé qué, pero bueno, disculpen. Tengan en cuenta que me maquillé para ustedes, por favor. Avanzo un poquitito más. Pero es lo que me estás diciendo, Caro, es crisis en relación a la legitimación de la psicología como ciencia, y vos decís, se me cortó y no llegué a cerrar la frase, con la tarea añadida de la justificación frente a las demás disciplinas o a los demás colegas. ¿Sí? Bien. Caparrós lo que nos va a decir es, bueno, tomemos un punto de partida, desde dónde vamos a arrancar, y el chabón no se achica y va a arrancar desde el mismísimo principio, y lo que nos va a decir es que él va a empezar a trabajar desde la separación entre la psicología y las ciencias naturales. Esta famosa separación que se da entre la psicología entre la psicología y entre la filosofía científica, que es de donde se desprendería epistemológicamente en un primer momento la psicología. Entonces dice, bueno, empecemos desde algunos autores como primarios. Y acá yo recorté solamente 2, van a ver que nombra a varios. Ustedes recorten a los que les parezca, no hace falta que recorten los mismos que yo, no hace falta que se queden solo con 2, pueden tomar más, en ese sentido no hay problema. Yo elegí a Willy y a Fritzsche, ahora se los voy a deletrear. ¿Y por qué los elegí? Porque, bueno, Willy lo que dice es que él tiene un diagnóstico acerca de por qué la psicología está en crisis. Estamos hablando de siglo XIX. Y lo que dice es, la psicología está en crisis por la cuestión del dualismo. ¿Cuál es el dualismo? Aquel que hablaba Platón en aquella época, que es alma-cuerpo. Entonces dice, nosotros hemos planteado un dualismo entre alma y cuerpo y tenemos que poder buscar una manera de poder hacer un análisis de ese dualismo con algo que los unifique, porque hemos separado algo que no podemos volver a unir. Willy lo que propone es que esa unificación vendría por el lado de la sensación. Y Caparrós, sin dar muchas explicaciones, dice, esta es una manifestación más de la crisis. ¿Por qué la cuestión de la sensación sería una manifestación más de la crisis? Porque, y en esto nos vamos un poquitito al año pasado, quizás lo hayan visto en psicología, quizás lo hayan visto en epistemología o en DPC, pero Wundt, el primero que arma algo del orden de la psicología experimental, lo que propone es el análisis de las sensaciones como único método válido y científico para poder saber algo de lo que le pasa al cuerpo y algo de lo que le pasa al alma, ¿no? Entonces, o la mente, o como quieran llamarlos. Entonces, lo que dice Caparrós cuando nos dice que es una manifestación más de la crisis, es que ya había muchísimas críticas al método wundtiano y al hecho del objeto de estudio de la sensación. Entonces lo que hace es manifestar aún más la cuestión de la crisis. Hasta ahí lo que dice el texto. Un dato de color de por qué esto sería manifestar aún más de lo que la cuestión de la crisis es que, por ejemplo, el mismísimo Wundt, cuando estaba trabajando en su laboratorio, ustedes no sé si lo recuerdan, pero él elegía a profesionales experimentados en cómo llevar adelante y entrenados en cómo llevar adelante una investigación para que la cosa pueda ser lo más objetiva posible, y a la vez los objetos de investigación, que eran los hombres, para él, digamos, las sensaciones, pero humanas, los sujetos que iban a ser objeto de investigación también eran entrenados para que puedan concentrarse en la cuestión de la introspección y en la cuestión de el atender solamente a lo que se les estaba pidiendo. Dicen las malas lenguas que por allá, en un momento, Wundt estaba intentando ver cuál era el umbral de la sensación más pequeña que las personas teníamos, entonces lo que hacía el chabón era iba poniendo pesitas, hasta que uno decía, siento. Y que venía re bien y tenía, no se sabe bien, porque nunca se terminó de filtrar, si era una persona o un grupo de personas que no entraban en eso, que no llegaban a sentir. Se dice que uno los echó a la mierda y les dijo que no estaban bien formados para ser sujetos de investigación, puso a otros sujetos de investigación y ahí sí le dio el resultado que él esperaba a la investigación. Por lo tanto, lo que nos dice eso es que es un método tremendamente falible, ¿sí? Por eso es una manifestación más de la crisis, porque lo que hace es querer reducir la solución de la crisis a un único método que no es aceptado por toda la comunidad científica en general. En relación solo a la psicología, ni siquiera estoy hablando de
cuestiones del positivismo, ni mucho menos, en relación solamente a la comunidad científica de la psicología. Y esto es algo con lo que nos vamos a encontrar durante todo el texto. Siempre alguien propone algo y le dice, no, eso así no es, eso así no es, y se arma quilombo. ¿Sí? Eso entonces en relación a Willy. Willy, de nuevo, ¿qué es lo que propone? Propone que el diagnóstico de la crisis es el dualismo y que la solución viene por el lado de estudiar la sensación, y Caparrós lo que responde es que eso es una manifestación más de la crisis. Fritzsche, que se los voy a escribir, porque yo tampoco sé cómo se escribe, Fritzsche, ahí va, ahí fue. Fritzsche lo que dice en realidad es que el problema no es tan sencillo como Willy lo había tomado. O sea, él toma lo que dice Willy y dice, ok, pero vamos a dar un par de pasos más, y lo que vamos a decir es que en realidad el problema está en la separación, ¿sí?, que se da entre la psicología y la filosofía. Entonces, lo que el chabón dice es, el problema es de fundamentos. Y acá Caparrós lo toma como una cuestión muy importante, porque dice que lo que hace Fritzsche básicamente es ubicarnos la crisis en algún lugar. ¿Y dónde lo ubica? Lo ubica en relación a la legitimación de los fundamentos de la psicología como disciplina científica. Y acá es donde aparece por primera vez uno de los elementos fundamentales en este texto, que es el pluralismo teórico. Caparrós lo que nos dice es, surge un pluralismo teórico, que hay un montón de psicologías, ¿sí?, pero no está la psicología en términos de la que unifique todas estas ramas. Y acá es donde yo siempre doy el mismo ejemplo, que me parece que es esclarecedor, o en algún momento se me ocurrirá otro que está más bueno, que es que podemos pensar a la psicología no tanto como no tanto como el árbol de la ciencia, en esto de que está el tronco de la psicología y salen las ramas y tenemos la Gestalt, el conductismo, la sistémica, el cognitivismo, etcétera, 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 sino que lo que nos propone Caparrós es pensar esta pluralidad teórica o este pluralismo teórico como un arbusto, ¿no?, donde cada rama sale por su lado y donde en realidad no hay mucho de encuentro entre sí. Bien, alguien me está diciendo que voy rápido, Laura. Perfecto. No sé qué querés que repita. Por repetir, no sabes todo lo que puedo repetir, un montón de cosas. Pero decime más o menos por dónde voy, por dónde te perdiste, y ahí retomo. A ver. Supongo que debe ser más o menos por el lado de Fritzsche, pero quiero saber si es por el lado de Fritzsche o si es por otro lado. Lo del pluralismo, bien. Lo que surge para Caparrós es un pluralismo teórico. Ahí va. El pluralismo teórico es que hay muchas psicologías eso sería el resumen. Hay muchas psicologías, pero no psicología. No hay una nueva psicología. No hay una psicología que unifique todas estas ramas que parece que se generan. Y yo les daba el ejemplo que podemos pensarlo como ramas más que de un árbol, que están todas unificadas a una misma rama, como ramas de un arbusto en las cuales cada uno va para su lado y además cada una tira raíces para abajo, ¿sí? El pluralismo teórico es una manifestación de la conciencia de crisis, pero en realidad después Caparrós nos va a decir que no sería tanto una manifestación de la conciencia de crisis, sino que el pluralismo teórico ha sido permitido por la crisis de la psicología. Bien. Andrea puso Fritzsche. ¿Qué querés? ¿Querés que volvamos a ver lo de Fritzsche? Sí. Él lo que plantea es un poco que
lo que había dicho Willy estaba bien, pero que se había quedado en un intento de solución de la cuestión sin poder ubicarla. Y Fichte lo que hace es ubicar la crisis como una crisis de fundamento, ¿sí? Él dice que el problema está en la legitimación, en que parece que todo el mundo acá tiene que poder legitimarse. ¿Frente a quién? Frente a los filósofos. Los psicólogos tenían que poder legitimarse frente a los filósofos, porque se estaban separando como disciplina de los mismos, ¿sí? Esto que se da en el inicio de la separación de la psicología, por parte de la psicología hacia la filosofía, se continúa y a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la cosa sigue de esta manera. Todo el tiempo lo que se buscaba es una psicología con sujeto, ¿sí? Una psicología con sujeto que pueda de alguna manera sistematizar todos los resultados de lo que se vino investigando hasta ahora, ¿sí? En una única disciplina. El objetivo era eso, una psicología con sujeto que pueda sistematizar todo lo que se sabía hasta ahora en términos de los avances que habían habido en relación a la psicología en una única disciplina. Pero lo que había en ese momento era, para Caparrós, muchísimo material en bruto, muchísimo, pero una gran ahí lo vemos, Caro. Lo que había era muchísimo material en bruto, pero una gran discrepancia entre las opiniones. Cuando termine puedo enumerar las causas de la psicología. Causas de la psicología, porque en el teórico plantearon como posible pregunta. Ahora lo vemos, lo de las causas de la psicología. Si podés, repreguntármelo, porque no entiendo para dónde va. Pero de última, si querés, lo dejamos como medio para el final. Así, si va surgiendo alguna otra pregunta, lo podemos ir viendo. Voy a avanzar un poquitito más. Entonces yo les decía, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, seguimos la misma. El fin del siglo XIX, principio del siglo XX, traen un montón de modificaciones en lo que es la estructura social mundial, ¿no? Tenemos revoluciones, tenemos guerras, tenemos las guerras mundiales, entonces la cosa se convulsiona muchísimo y lo que nos invita un poco Caparrós es a tratar de pensarlo. De hecho, él lo que dice es que cuando inicia el siglo XX, la situación de la psicología... Me faltó una palabra. Entonces se dice que la pluralidad teórica es la manifestación de la conciencia de crisis, pero Caparrós dice que no, que el pluralismo fue producido por la crisis de la psicología. ¿Está bien? Mira, Delphi, estaría bien, pero en realidad lo digo yo. O sea, lo que podemos plantear es esto. A ver, la pluralidad teórica es el pluralismo más que la pluralidad. El pluralismo teórico es una manifestación más de la conciencia, de la crisis en la psicología, no de la conciencia, pero lo que yo nos invito a que pensemos es que el pluralismo teórico surge en relación a esta crisis, que se va manifestando cada vez más, que se va agudizando cada vez más y que va haciendo que cada línea teórica que produce algo no solamente esté produciendo algo, sino que esté diciendo por qué eso es científico, por qué sirve, por qué se puede usar, por qué es mejor que lo que está produciendo la línea antagónica, por qué lo que está diciendo la línea antagónica no es científico. ¿Se entiende esta batahola de guerras o de guerrillas que se arman entre las distintas psicologías que ustedes las deben haber visto muchísimo en DPC el año pasado, ¿no? Esto del mentalismo tirándole con un caño al conductismo, el conductismo pegándole con un caño a la Gestalt y al psicoanálisis, la Gestalt pegándole con un caño a lo sistémico pegándole, se entiende, todos contra todos, pero en ese todos contra todos lo que se produce es conocimiento y teoría científica. No es que dicen son malos, no sigan lo de ellos, dicen no, lo de ellos no es científico por esto y esto. De hecho, a ver, y esto lo digo como fuera del texto, ¿no? Pero cuando Chomsky plantea, que lo deben haber visto y sufrido en lingüística el año pasado, la teoría de la gramática universal, y él plantea que hay un modo de adquisición del lenguaje que es propio de todos los seres humanos, tira a la mierda la teoría de la caja negra que había planteado el conductismo, porque ya está revelando qué es lo que hay adentro para el momento del aprendizaje. Por lo tanto, de ahí en más, el conductismo se recluye exclusivamente en ciertos lugares de las teorías del aprendizaje, pero cae prácticamente como teoría psicológica hasta que se renueva a partir de cierto
de cierta alianza que se produce hoy entre el conductismo y el cognitivismo en lo cognitivo-conductual. Todo esto es porque alguien le dijo a alguien que esto que estaba diciendo estaba mal, lo criticó, entonces este que había dicho, uy, no, lo que dije no es científico, se retira y después vuelve y se produce una alianza. Pero todo esto es porque no tenemos un método y un objeto único. Eso es un poco de lo que nos habla Caparrós cuando nos habla de la crisis. Pero no es únicamente eso, ¿se entiende? Esto también tiene que ver con el hecho de que todo el tiempo estamos produciendo para poder explicar que lo que estamos haciendo es científico. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me fui al carajo? Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? A ver, a ver. Bien, parece que venimos bien. Bueno. Entonces, yo les decía que, retomando principio del siglo XX, la psicología era un montón de material en bruto, dice Caparrós, pero lo que ese material en bruto generaba era solamente una discrepancia de opiniones, que podemos decir que son con opiniones científicas, lo que venimos diciendo, pero no dejaba de haber una cuestión tremendamente fragmentada como al principio. Arriba hicieron una pregunta, a ver qué pregunta hicieron arriba. ¿Cómo hago para subir? Acá. A ver, vamos bien, negro. Sí, la pregunta que hizo Karen, pero la vamos a ver un poco más tarde para ver si también ella me puede decir un poco. De ahí viene la pregunta sobre si es científica la psicología. Claro, la cuestión de si es científica o no es científica la psicología es algo que nosotros tenemos como, o sea, que se nos hace y que la hicimos carne de tal manera que nos ha quedado como una tarea añadida. No se olviden nunca de tarea añadida cuando hablen de Caparrós, o sea, de conciencia de crisis y de tarea añadida y de pluralismo teórico. 3 cosas fundamentales para hablar de Caparrós, 3 conceptos fundamentales. El gran problema de la psicología entonces es su no unidad. Podemos decir que sí, que es el gran problema de la psicología, pero no solamente es su no unidad, sino que además de que no estamos unidos, nos cagamos a trompada entre nosotros. Y ese cagarnos a trompada entre nosotros, a contrario de lo que cualquier persona podría pensar, de que es, uy, se hunde, o sea, la psicología como disciplina, como discurso, se hunde, no, lo que ha producido es una tremenda cantidad de conocimiento científico. Una tremenda cantidad de conocimiento científico. Todo lo que ustedes estudiaron el año pasado, traten de resituarse en DPC. Digo, como ustedes veían parte del conductismo. Ahí voy a lo de la tarea añadida, Melanie. Cuando ustedes vean toda la parte del conductismo, el conductismo pegándole al psicoanálisis diciendo, cuando crean la fobia del pequeño Albert, ¿no? Diciendo, entonces el día de mañana los psicoanalistas van a venir a decir que el pibe, y en realidad yo creé la fobia en un laboratorio. Por otro lado, los cognitivistas diciendo, che, ustedes están hablando de la caja negra, pero en realidad estamos hablando de lo mental. Por otro lado, los gestálticos, el grito de el todo es más que la suma de las partes, no se olviden de la percepción, no sean tarados, están mirando para otro lado. Por otro lado, los sistémicos diciendo de todo bien, chique, pero ustedes están fijándose solamente en cuestiones que tienen que ver con los individuos y en realidad nosotros funcionamos en sistema. ¿Se entiende cómo todo el tiempo esta discusión entre unas disciplinas y otras disciplinas dentro de las psicologías en esta crisis constante produce y produce y produce y produce y produce? Porque yo no solamente produzco en relación a mi línea, sino que le contesto al que me dijo algo y por las dudas tengo la tarea añadida de decir por qué es científico lo que yo estoy diciendo, cosa que, insisto, no hace ninguna otra disciplina, ni siquiera la filosofía. ¿Se entendió ahí? La tarea añadida es la necesidad de justificación permanente sobre el saber científico. Entonces, más que de justificación permanente o de necesidad de justificación permanente, la tarea añadida es demostrar por qué es científico el conocimiento que se produce. O sea, podemos decir justificación permanente, pero bueno, ya que estamos tratando de ir a lo fino, para Caparrós sería justamente eso, ¿no? Demostrar por qué es científico, o sea que demostrarlo por la vía científica, el conocimiento que se produce. Ese cientificismo puede venir por el lado de líneas mucho más duras, como la de, qué sé yo, como la de todo el tiempo estoy con el mismo ejemplo, perdón, pero con líneas muy duras como la de conductismo, con esto de decir, bueno,
denme 100 niños sanos y yo, decía Skinner, y yo de esos 100 niños haré abogado, maestro, delincuentes, jueces, policías, lo que ustedes quieran, porque tengo la máquina de aprender, que es científica, que funciona, que tiene todas estas cuestiones que están ligadas a el conductismo, porque nosotros trabajamos con reforzadores, porque en realidad no tiene sentido que estemos laburando con la mente cuando podemos reforzar las conductas. No nos vayamos para el lado de la percepción porque lo importante es la conducta. ¿Se entiende? Entonces, lo que le va a responder, por ejemplo, la Gestalt es: si usted le presenta una dificultad a un niño, no le puede modificar su conducta para que la solucione. Lo que va a hacer ese niño es tratar de entender y de percibir el todo, siendo más que la suma de las partes, y en relación a ciertas lógicas y a ciertas leyes que nosotros postulamos, se va a solucionar ese problema. ¿Se entiende? Esos choques que ustedes, supongo que estuvieron el año pasado, son de los que habla Caparrós cuando habla de crisis. Bien, ahí que me pusieron un sí. Vamos, seguimos un poquito más entonces. Entonces, yo les decía esto de que en el siglo XX estábamos en una cuestión de muchísimo material en bruto, pero discrepancias de opiniones, y que seguíamos fragmentados como al principio. En la página 3 del texto, no me voy a poner a leerles el texto porque tengo miedo de hacerles más lío todavía, pero lo van a encontrar. Hay una parte, no sé dónde les acá. Casi les traigo los textos de la maestría, me van a tirar con un palo y me va a llegar hasta acá. Van a encontrarse con una pequeña descripción de qué quilombo había en 1900, desde 1903 y 1904 hacia 1913. No hace falta que se las sepan, sí se las recomiendo mucho, está en la página 3. A esta altura, ¿dónde estoy yo? Oh, perdón, ahí, ¿se ve? Ahí. Ahí. Está a esta altura para que puedan ver, digamos, hasta qué punto la cosa estaba tan complicada. Voy a intentar leer algunas cosas del texto, pero que me parecen un poquito más interesantes que esta, ¿no? Bueno, lo que sí es importante marcar, a ver, es que hay cuestiones históricas que no quedan por fuera de lo que le pasa a la psicología en tanto disciplina. Y es que esta cuestión de la crisis se daba en el siglo XX, ¿no? Ya entrado el siglo XX, de los dos lados del mundo. ¿Por qué digo de los dos lados del mundo? Porque la Segunda Guerra Mundial termina con la división, que de hecho es muy tajante, en la ciudad de Berlín, donde se divide la ciudad de Berlín de la mitad de un lado y la mitad del otro lado, entre lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? O el también llamado comunismo, y el capitalismo del otro lado. Entonces, lo que viene a suceder es que teníamos una psicología que no tenía un sistema reconocido por todos y que la crisis era de fundamentos. Todo el tiempo, fíjense que Caparrós está retomando sobre lo mismo y nos está repitiendo todo el tiempo lo mismo porque la crisis es de fundamentos. Lo que sí nos dice, y en esto capaz que se enreden un poquito en el texto, es que en el siglo XX, que para mí de hecho lo pueden tomar como una cuestión más de edad de color, en el siglo XX se agudiza la situación de la crisis. ¿Por qué? Porque recuerdan que yo les dije que la psicología se separa de la filosofía y que estaba todo mal con la filosofía. Al menos parecía que estaba todo mal. Resulta que dentro de la facultad de filosofía, en una de las cátedras, entran a dar clase, ¿quién? Dos psicólogos. Entonces ahí se pudre la momia, saltan los neocantianos a decir esto no puede ser así de ninguna manera, la filosofía científica no puede estar dada por psicólogos porque lo que ellos hacen en realidad todavía no se sabe si es científico o no es científico. Y ahí salta el viejo y querido Wundt y tira una cosa que para mí es interesante, pero bueno, después vemos si a ustedes también les parece interesante o no, que él dice un poco esto: los filósofos docentes tienen intereses oscuros, que más que oscuro, digamos, ocultos, porque la verdad que usar oscuro como una forma de denostar algo es horrible, tienen intereses ocultos que van incluso en contra del saber científico. Es decir, que los locos estos, los filósofos, tienen intereses que son corporativos, que tendrán que ver con cuestiones económicas, que tendrán que ver con cuestiones políticas, pero que nada tienen que ver con el saber científico. Los psicólogos que van a entrar a dar clases no están exentos de que les pase lo mismo. Entonces, el problema para Wundt ahí estaba en que en el dispositivo de enseñanza, ¿no? Estaba en el sistema de enseñanza. Entonces, ¿él qué dice?
La única garantía que tenemos, que podemos tener para que nuestros profesionales de nuestra disciplina, que son psicólogos, salgan bien formados, es que ellos se formen tanto en filosofía científica como en psicología científica y que esa formación sea exhaustiva en las dos disciplinas para que no los muevan intereses corporativos, sino que vayan en pos del bien de una psicología pura y aplicada. Esto que dice Wundt, que no solamente es utópico, sino que también hoy podríamos decir que es estúpido, obviamente no fue alojado, mucho que digamos, no le dieron mucha bola, porque lo que en ese momento se necesitaba era una psicología que tenga un quehacer social, ¿sí? Que pueda hacer algo por el nivel de convulsionamiento social que había en ese momento. Entonces, los que se le responde al chabón es que todo bien, pero no te vamos a dar bola, vamos a tratar de buscar una psicología que sea socialmente útil y profesionalmente promisoria, ¿sí? Que no sea solamente pura. La pureza, en términos de metodología, no nos va a alcanzar en pos de lo que hoy la sociedad le está demandando a la psicología, la sociedad civil y la sociedad científica, ¿sí? Bien. Entonces, ahí es donde llegamos a una cuestión que tiene que ver con este planteamiento que vuelve a hacer nuevamente Caparrós en relación a que no hay posibilidad de pensar a la psicología sin pensarla en términos de una disciplina en crisis constante. ¿Qué pasa con el tema de las guerras mundiales? ¿Vamos bien hasta acá? Me voy a tomar unos segundos para que me digan si vamos bien hasta acá. Me hace ahora un mate mientras espero, que debe estar frío seguro. ¿Estoy gritando mucho? También me pueden decir si estoy gritando mucho, ¿no? Porque puedo quedar como una boluda a los gritos pelados. Después va a venir la vecina y me va a decir, ay María, escuché toda tu clase. Estos momentos en los que nadie me responde. Ahí veo un sí de Deli. Sí, perfecto. Genial. Bien. Genial. Me alegro un montón. Que vayamos menos. Bueno. ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde te perdiste, Cande? Así volvemos un poquito. ¿Puedes explicar un poquito del capitalismo? Sí, pero todavía no llegué a eso. ¿Podrías repetir lo que proponía Wundt? Sí. Bueno. A ver, no llegué todavía a lo del capitalismo, solo lo introduje, ¿sí? Que lo que quería plantear era eso, que la psicología se encuentra en crisis de los dos lados del mundo, desde los usos que se hace de la psicología en relación a un modo de producción que tiene más que ver con el comunismo y desde los usos que se hace de la psicología de otro modo de producción que tiene más que ver con el capitalismo, que ahora lo vamos a ver cuando veamos el periodo entre guerras. Vamos a lo que me preguntan en relación a retomar lo de Wundt. Wundt lo que propone en relación a esta discusión acerca de si los psicólogos pueden formar filósofos y los filósofos tienen que formar psicólogos, es que, a ver, los filósofos están movidos por intereses ocultos, que son intereses... No, que no estabas gritando, la clase está genial. Ah, bueno, genial. Los psicólogos están movidos por intereses que son ocultos porque son intereses corporativos, ¿sí? Tiene que ver con que no se está enseñando en pos de que la cuestión sea científica y que sea pura, sino que se está enseñando en pos de responder a estos intereses que no se esclarecen cuáles son. Cuestión que todavía se escucha, afortunadamente, y que todavía se disputa, afortunadamente, cuando nos preguntamos qué hacemos con lo que sabemos, cuando nos ofrecen jornadas que están por fuera de lo que apunta la facultad, de que se proponen otros tipos de formación y la interrogación de la formación. Yo en eso soy muy partícipe de que, no de que vayan a todas las jornadas, a lo que ustedes quieran, pero sí de que interroguemos todo el tiempo la formación que tomamos para poder realmente tomar una determinación desde dónde nos vamos a plantar, no porque sea lo que nos enseñaron sistemáticamente durante 6, 7, 8 años, sino porque sea lo que estamos eligiendo después de haber realizado una lectura más o menos crítica de las cosas que nos transmiten. Eso es una opinión muy mía. Vuelvo a lo de Wundt.
Lo que propone es que, bueno, hay ciertos intereses que están ocultos, que tienen que ver con corporaciones, con intereses políticos, con intereses económicos, y de, si se quiere, la propagación de ciertas castas dentro de la enseñanza que se continúen de esa manera. Entonces él dice, esto no pasa porque sean filósofos, esto también le va a pasar a los psicólogos. El problema acá está dentro del sistema de enseñanza. Entonces él cree que para formar profesionales dentro de una psicología aplicada y pura, los profesionales tienen que estar formados tanto en psicología como en filosofía. Pero no como vimos nosotros filosofía, que lo vemos un poco, digamos, salpicado durante la carrera, que sean especialistas en filosofía positiva, en filosofía aplicada, científica, y lo mismo del lado de la psicología, y que así se generaría una disciplina pura, lo cual implicaría un montón de tiempo de formación. Entonces no se le da mucha bola a eso, y lo que se propone es que no se necesita en este momento pureza en términos del aprendizaje, de los científicos, sino que lo que se necesita es que la psicología sea socialmente aplicable. A ver, un poco lo que le están diciendo a los chabón, nosotros no necesitamos saber acerca de introspección, de cuánto es el umbral de sentimiento, o de en qué momento se despierta una persona de un sueño. Necesitamos saber cómo hacemos para recuperar a la gente que está viniendo de la guerra, que estuvo laburando dentro de una trinchera y que salieron y los mataron a todos. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Por qué? Porque de ahí engancho un toque con la cuestión del periodo entre guerras. A ver, la psicología de los dos lados del mundo, y ahí me meto un poco con lo que preguntaban en relación al capitalismo, queda muy bien parada, incluso del lado de los países que pierden la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la psicología un poco lo que se hace es que se utiliza para la recuperación de muchas de las personas que fueron y que estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Sitúa muy sucintamente la situación de la Primera Guerra Mundial para aquellos y aquellas que por ahí están, y aquellos que por ahí no están en el tema, o que no se acuerdan, o que no lo vieron, porque tranquilamente pueden no haberlo visto en la escuela, porque vaciamiento educativo. La Primera Guerra Mundial se da entre imperios, ¿sí? Se da a principios del siglo XX y se da de una manera tremendamente cruenta. Se mueren millonadas de personas. Es una guerra que se hace por medio de trincheras que se ponían a pelear hasta perros. O sea, se crearon razas de perros para atacar a las personas que estaban en las trincheras. Entonces, que lo que se hacía, que si hay en Peaky Blinders, recomiendo series siempre, perdonen, lo debe haber visto un poco, era se hacían pozos no solamente desde donde se atacaba, sino también como que por abajo se hacían túneles para ir a atacar otras trincheras. Entonces, la masacre de personas fue tremenda. El abandono de las personas que pelearon también fue tremenda, sobre todo en los países que perdieron. Pero la particularidad, y esto lo tiro y después le entramos un poco más en fino, no se preocupen, es que ciertos países de corte imperialista que ganaron y que ven dentro de la guerra una posibilidad no solamente de crecimiento, sino también de negocio, lo que hacen es tratar de recuperar un poco esa mano de obra. Entonces la psicología aplicada lo que viene a hacer es intentar recuperar la mente de las personas que estuvieron... gracias, Joaquín, sí, excelente serie Peaky Blinders. Es recuperar un poco a las personas que estuvieron en esa situación de guerra, ¿no? O sea, acomodarlos un poquito, recauchutarlos para poder mandarlo de nuevo. O sea, si algo de eso le resuena con la realidad de Estados Unidos, es así. ¿Qué sucede? En el periodo entre guerras, entonces yo les decía que la psicología sale muy bien parada, pero con lo que nos encontramos nuevamente es con un particularismo teórico. ¿Qué es un particularismo teórico? Es lo mismo que el pluralismo, pero un poco más fino, ¿sí? Cada teoría muy particularizada, muy escueta, muy dedicada a su punto. Ahí aparece lo focalizado, con una dispersión, como que cada uno estaba laburando en lo suyo, y aparece acá sí, Caparrós ubica a la psicología como un colectivo con conciencia de crisis. Si bien él todo el tiempo, todo el texto nos está diciendo que tenemos conciencia de crisis desde el principio, por esto que decíamos de Willy al principio, acá lo ubica también como un colectivo con conciencia de crisis. En los años 20 y los años 30 aparece la famosa y conocida lucha de escuelas, que es todo lo que vieron en DPC el año pasado. Todo. O sea, que eran los ejemplos a los que yo siempre voy, ¿no? Porque es lo que me parece que por ahí a ustedes les resuena un poco más. Esta cuestión de escuelas que tienen métodos, objetos y hasta posicionamientos epistemológicos no solamente diferentes, sino a veces hasta contradictorios, atacándose entre sí para tratar de ver cuál es la que no solamente la tiene más larga, sino la que puede tumbar al otro. Digamos, todo el tiempo acá lo que se da es como una especie
de tech psicológico donde cada uno va atacando a otro, va cooptando ciertos terrenos y los otros van cayéndose hasta que desaparecen. ¿Me siguen hasta ahí? Me voy a tomar un ratito para que me digan si me siguen. Bueno, creería que sí. Nadie está diciendo nada. Supongo que sí. Bueno. Entonces, genial. Ahí veo un sí. Me alegro. Entonces, lo que tenemos acá es que... Genial, buenísimo. Perfecto. Me alegro un montón. Lo que tenemos acá, entonces, un poco, es que la cuestión de la crisis de la psicología pasa a ser la crisis de identidad. ¿Sí? ¿Por qué de identidad? Porque esto que decíamos, una escuela contra otra escuela, contra otra escuela, contra otra escuela, y acá se jugaba un poco, sobre todo en este momento del inicio de las... Que bueno, Andrea, quedamos bien. Este momento del inicio de la batalla entre las distintas escuelas era a todo o nada, era a tumbar al enemigo, digamos. Y acá es donde podemos empezar a pensar de los dos lados del globo, ¿no? Gracias, Elisa. Del lado que tiene que ver con la Rusia soviética, pensemos que ya pasamos los años 20, los años 30. Si nos adentramos un poco a los años 40, empieza a, bueno, ya se estuvo gestando el nacionalsocialismo, pero empieza a recrudecerse el movimiento, ¿sí? Con lo que después va a ir en lo que fue bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿cuál es la escuela de pensamiento que tiene la posta? Ninguna. Mirá, yo calculo que si vos te pones a preguntarle eso a alguna disciplina que se considere científica, te va a decir que es la propia, desde luego. De hecho, vamos a plantear una cuestión, digamos, en relación a lo que plantea Mauricio, que tiene que ver con un posicionamiento teórico mío, que no tiene por qué ser el de ustedes, que no tienen por qué opinar como yo, que no tienen por qué opinar como nadie de la cátedra, nunca, jamás. Salvo que estén de acuerdo, o sea, pueden tranquilamente estar en desacuerdo. Yo laburo desde el psicoanálisis, ¿sí? Y dentro de lo que es el psicoanálisis, laburo muchísimo con la línea francesa, con algunas discusiones que me gusta meterle a la línea francesa, sobre todo porque además de laburar en la facultad y además de laburar con discapacidad, laburo en género. Entonces hay muchas cuestiones que me gusta meterle ahí, ¿no? Por lo tanto, para mí, digamos, decir si el psicoanálisis es o no algo científico es algo que no me molesta en lo más mínimo. De hecho, para mí, el sujeto del psicoanálisis no es el mismo que el sujeto de la ciencia. No lo es. Es otro tipo de sujeto con el que laburamos. Por lo tanto, yo no le puedo garantizar a una persona que se va a curar cuando viene a hacer análisis conmigo. Pero sí puedo hablar de una dirección de la cura. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, una persona que labura desde lo cognitivo-conductual no solamente puede garantizar una cura, sino que además puede garantizar ciertos avances. ¿Por qué? Porque tiene un método que es científico, que está validado desde una cientificidad, cuya ética para mí es reprochable. Para mí, insisto. O sea, para mí las atrocidades que hace lo cognitivo-conductual, sobre todo con niños con problemáticas en su constitución subjetiva, llámese muy mal llamado TEA, bueno, TGD, autismo, psicosis infantil y toda esta sobrediagnosticación que hay de las infancias, a mí me parece que laburar de cierta manera que tiene que ver con obturar la posibilidad de la aparición de algo del orden de lo subjetivo, puede llegar a garantizar que un niño hable, pero lo que no puede llegar a garantizar es si el que está hablando es el niño, o lo que está haciendo el niño es repetir frente a ciertos estímulos. O sea, se le puede enseñar a un niño a acotar su despliegue frente a una crisis, porque se le muestran tres opciones y tiene que elegir entre esas tres opciones, por lo tanto la elección no es tal. Cuestión mía, no de ustedes, pero tranquilamente, digo, una persona que labura desde lo cognitivo-conductual puede decirle, no, a ver, un psicoanalista no te conviene porque el pibe no va a hablar. Una persona que es psicoanalista te puede decir, no, mira, la verdad que lo que yo ofrezco es esto, esto y esto, y no estoy de acuerdo con la forma en la que labura lo cognitivo-conductual por esto, esto y esto. Entonces, en respuesta a tu pregunta, Mauricio, no ninguna de las escuelas de pensamiento tiene la posta, pero si le preguntamos a algunas nos van a decir que sí. De hecho, yo pienso que sí. De hecho, hay algunas escuelas que hoy se plantean como los nuevos paradigmas y ya dentro de un ratito le vamos a pegar unos palos en los paradigmas de Kuhn que me encanta.
pegarle paja a los paradigmas de Kuhn. Pero bueno, voy a avanzar un poquitito más en relación a esto que ubicábamos, en relación al 20 y al 30, ya empieza a surgir la cuestión del nacionalsocialismo en esta división mundial. Esta división mundial no es tan a la mitad, ¿sí? Tenemos la Unión Soviética por un lado, tenemos Europa en el medio y tenemos la cuestión más capitalista del otro lado, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede? Del lado de la Unión Soviética tenemos dos referentes bastante interesantes que son Bühler y Vygotsky. Les voy a anotar los apellidos. Bühler se escribe con diéresis y no me acuerdo cómo era para poner la diéresis, creo que es así. Bühler. Las mayúsculas me olvidan. Ahí va. Bühler es uno. Creo que lo escribí bien. No, lo escribí mal. H-L-R. Bühler. Y el otro es Vygotsky. Bien. Bühler, que es el primero que les escribí, lo que plantea es interesantísimo, que es que lo que hay es una crisis babélica. Vamos a anotar. Entonces, Bühler, crisis babélica. Por si no lo saben, el mito construido en relación a la Torre de Babel, que tiene que ver con una construcción religiosa, era que había una torre en Babel donde Dios había puesto todas las lenguas del mundo y todas las lenguas coexistían ahí dentro y eso permitía que todos nos entendamos entre todos. En un momento esa torre, no recuerdo si Dios se enoja y la tira o se cae o qué carajo pasa, que las lenguas se dispersan por todo el mundo, entonces ya nadie puede entenderse con nadie. La crisis babélica de la que nos habla Bühler es de que jamás en la historia de la psicología se había llevado a cabo semejante producción de conocimiento en tan poco tiempo. Y que el desafío que tenía que cumplir en ese momento la psicología era tratar de darle lugar a este crecimiento, capitalizarlo, y capitalizarlo a la manera de poder controlarlo para seguir produciendo bajo ¿qué? Una apertura metodológica, ¿sí? Entonces el chabón lo que propone es una apertura metodológica. Juro que escribo más rápido, pero tengo más alta para que se me vea un poco a mí también, porque si no me quedaba como todo usado, entonces estoy como acá arriba escribiendo. Él propone una apertura metodológica y esa apertura metodológica, él dice que, a ver, hay que poder unir la vivencia, la conducta, el sentido y la obra, la vivencia, la conducta, el sentido y la obra, todo eso en un único método. ¿Cuál es el único método? Su propia teoría del lenguaje. Un capo, Bühler. O sea, el chabón hace un análisis súper interesante, súper exhaustivo y después lo que hace es tratar de venderte su propio kiosco. Entonces, si tuviéramos que ir a Caparrós, ya se cae de Maduro que no lo dice Caparrós porque no hace falta ya a esta altura del texto, pero otra manifestación más de la crisis. O sea, el chabón hace un análisis muy interesante, pero lo que responde, para que la cosa se acomode, vengan todo con lo que hice yo, compren lo mío, vamos con el mío y que va a salir todo bien. Y ahí es donde aparece Vygotsky, vamos a volver a anotarlo, Vygotsky. Y Vygotsky lo que dice es que también la crisis está en la multiplicidad de teorías. O sea, comparten la misma idea, ¿no? Con Bühler. O sea, la crisis babélica y la crisis está en la multiplicidad de teorías. Entonces, dice, bueno, de teorías psicológicas. Vamos a agregarlo para que no les quede. Se nota que tengo evidencia de pizarrón. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Punto número 1, vamos a someteremos a todas a la crítica radical, que es un método radical, que es un método crítica.
Crítica, me quedo con acento que no, crítica, que es un método que es propio de Vygotsky para ver si son científicas o no son científicas las, perdón, no es ALA, es ALA, todas las teorías psicológicas. A diferencia de Buehler, lo que el chabón dice es, el problema que tenemos es que la psicología se ha escindido en dos irreconciliables. Entonces, la psicología se ha escindido en dos irreconciliables, que son la psicología, la científico natural y la científico espiritual. Vamos a ponerle los acentos. Entonces, lo que dice es que el problema es que la psicología se ha escindido, se ha dividido en dos grandes irreconciliables, y esos dos grandes irreconciliables son la psicología científico-espiritual y la psicología científico-natural. Fíjense cómo todas las psicologías son científicas porque primero pasaron por su crítica radical, ¿sí? Entonces él dice, bueno, ¿qué hacemos? Estamos en dos irreconciliables. Vygotsky tiene una idea bastante interesante que es un poco volver a Wundt, pero no tan así, que tiene que ver con la psicología aplicada. ¿Qué era la psicología aplicada? La psicología aplicada era tratar de formarnos por el lado de la científico espiritual, ¿sí? En términos de dar cuenta de aquellas cuestiones que pasan en nuestra sociedad y tratar de laburarlas. ¿Qué pasa? Esta propuesta que tiene Vygotsky, que es, digamos, lo que nos dice el profe, el método radical era para ver si son o no científicas las teorías. Sí. El método radical era para eso. Lo que nos dice un poco Caparrós es que esta propuesta de Vygotsky, él dice, bueno, Caparrós es bastante categórico el tema, dice, todo fue inútil. ¿Por qué? Porque hubo dificultades presupuestarias, o sea, no se pudo dar curso a armar esta formación por dificultades presupuestarias. ¿Por qué? Porque por un lado seguían habiendo innumerables críticas entre las psicologías experimentales, pero por otro lado, y fundamentalmente, empieza a crecer cada vez más el nacionalsocialismo y todo lo que tiene que ver con el avance en términos de aquellas disciplinas científicas que no estaban íntimamente relacionadas con el nacionalsocialismo empiezan a caer. ¿Por qué le pasa esto a Rusia si no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo? Si de hecho justamente fue uno de los que se enfrenta, digamos, a la Alemania nazi o al imperio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Porque lo que empieza a ver cuando dice que no hay presupuesto suficiente es que ciertos sectores presupuestarios empiezan a dirigirse hacia otros lugares que estaban más orientados a preparar una carrera armamentística, a prepararse para una posible guerra, a defender ciertos territorios conquistados. No nos olvidemos que el nacionalsocialismo lo que empieza a hacer cuando empieza a constituirse como imperio, en un primer momento es atacar todos sectores que eran propios de la Unión Soviética, es decir, tratando de cooptar distintos lugares y armarle una suerte de barrera de avance a la Unión Soviética. Cuando el nazismo invade Polonia, ahí se arma la hecatombe, o al menos eso es lo que los historiadores nos contaron. Después nos podemos tomar unos mates y charlarlo y decir por qué nos parece que no fue así. No importa. Pero bueno, a lo que voy es a eso, digamos, el presupuesto en ese momento dentro de esa sociedad no podía ser destinado a eso, sino que empieza a ser destinado hacia otras cuestiones. Eso del lado de la parte más comunista. ¿Qué pasa del lado de la parte más capitalista? Bueno, en Estados Unidos con lo que nos encontramos es con el neoconductismo, ¿sí? El conductismo nosotros sabemos que el precursor es Pavlov, el que lo lleva a cabo como teoría propia experimental y psicológica es Watson, que después, a raíz de sus amoríos que tuvo en
en la universidad donde laburaba se retira y ahí pasa un tiempo hasta que Skinner empieza a laburar con lo que es el neoconductismo e introduce la noción del reforzador, ¿verdad? Hasta ahí vamos todo más o menos bien. El neoconductismo lo que viene a generar de alguna manera, estoy tratando de buscar el texto para que ahora lo veamos juntas, es que empieza a laburar más que nada en relación a el aprendizaje. Nosotros decíamos que en un primer momento tenía que ver con la recuperación de los soldados y después dicen, bueno, podemos hacer una apuesta más grande, que era esta que les decía antes, que es la famosa frase de Skinner, denme con la máquina de aprender, ¿no? Denme 100 niños sanos y yo les entregaré lo que ustedes quieran. Entonces el neoconductismo se termina relegando hacia las teorías del aprendizaje. ¿Qué pasa? La cuestión de la crisis propia de la psicología en relación a el método, el objeto, la manera y todo lo que ya venimos trabajando, se replica en el estallido de cualquier cantidad de teorías del aprendizaje. Y ahí es donde aparece, digamos, la división del neoconductismo dentro de un montón de teorías del aprendizaje. ¿Se entiende eso? ¿No se entiende? Díganme de un ratito. Voy buscando la página que les quiero leer. Vamos a ver si se entiende. Profe, el método... eso ya lo dijeron. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, si tuviéramos que resumir cómo queda la cuestión dividida en dos, diríamos que del lado... ¿Puedes hablar de psicología aplicada y su relación con el nacionalismo? No, yo me perdí con el neoconductismo. Sí, se entiende. Bueno, a ver, no es que la psicología aplicada tiene una relación, Elisa, con el nacionalsocialismo genial que lo preguntaste, sino que la psicología aplicada lo que propone un poco Vygotsky cuando la propone es la posibilidad de tomar en relación a la psicología científica, pero la psicología científica, espiritual científica, lo que nos propone un poco Vygotsky es la posibilidad de una psicología aplicada que pueda servirse de esas cuestiones en pos de laburar, genial, en pos de laburar no solamente en relación a su propio corpus teórico, sino a la solución de la crisis, ¿no? O sea, la posibilidad de armar finalmente una psicología aplicada. Esto tiene dos grandes problemas. El primero de los problemas es que entre todos los que estaban del lado de la parte científica y de la científica espiritual, que es la que divide Vygotsky, que dice, bueno, los científicos naturales a su casa, hagan lo que quieran. Los científicos espirituales armemos la psicología aplicada. Empieza a haber quilombo interno entre las personas y las escuelas propias de esa psicología científico-espiritual que podía dar lugar a la psicología aplicada, y el avance del nacionalsocialismo lo que hace es que se va retirando fondos de distintos lugares para dedicarlos a lo que después fue la guerra, digamos. Entonces, incluso en la Rusia soviética, lo que termina pasando es que termina no habiendo presupuesto suficiente como para generar la formación en términos de psicología aplicada. ¿Se entiende? El nacionalsocialismo, lo que yo recién lo planteaba, decía, bueno, ¿por qué pasa esto en Rusia si el nacionalsocialismo está en Alemania y va avanzando de acuerdo a cómo Alemania va armando su imperio? Y lo que decía justamente es que en un primer momento el imperio alemán, al primero que se le planta, por decirlo de alguna manera, en realidad no se le planta un carajo, pero el primero al que le pone ciertos límites es a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre las cuales estaba lo que se conoce como Rusia, también estaba Yugoslavia, había como otros espacios que hoy todos estos nombres nuevos que aparecen como Kazajistán, Kurdistán, en ese momento tenían otros nombres y entraban dentro de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que se retira entonces los fondos de otros lugares para llevarlos hacia lo que tenía que ver con ciertas preparaciones bélicas, ¿no? De cómo defender territorio, de cómo recuperar territorios y de cómo prepararse ante una posibilidad de avance. Después, la historia, los que ganaron la historia, nos contaron que cuando Hitler invade Polonia, Estados Unidos le agarra un ataque de grandeza y dice, no, me voy a matar y que el único que ha hecho un holocausto en la vida ha sido Hitler y que otros tantos genocidios no sucedieron o no fueron tan así.
cuestión mía, después si quieren la charlamos, y esto no estoy justificando de ninguna manera al régimen nazi, ni mucho menos, pero sí estoy planteando que lo que se nos ha dicho es que Estados Unidos aparece como a salvar el día, y en realidad lo que hay es ciertos acuerdos entre el nazismo y Estados Unidos que no están contados. Pero bueno, eso no importa, esa harina de otro costal y eso es otra cosa. Hasta ahí. Y después, en relación a lo del neoconductismo, lo que estaba planteando es justamente del otro lado del mundo, donde estaba el capitalismo, el neoconductismo es el que se impone. En un primer momento el conductismo, no tanto el neoconductismo, el conductismo para lo que servía era para la rehabilitación de aquellas personas que llegaban de la guerra, ¿no? Esta posibilidad de reprogramación de los soldados para que se curen o al menos sean un poquito más eficientes y puedan volver a la batalla. Que es algo que de hecho se sigue haciendo un poco en Estados Unidos, todo el reciclar las tropas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que termina pasando es que las personas, el neoconductismo se retira de la escena y empieza a entrar más en la cuestión de lo que tiene que ver con el aprendizaje, con teorías del aprendizaje. Que ahí es donde entra la famosa caja... bueno, ahora se me acaba de ir el nombre, lo acabo de reprimir, creo que no es la caja mágica, bueno, pero es la máquina de aprender, perdón, la máquina de aprender de Skinner, que él lo que plantea es eso, que por medio de reforzadores cualquier persona, cualquier sujeto, cualquier animal puede aprender lo que sea. Ahora, eso que se retira hacia el aprendizaje no deja de estar en crisis y no deja de replicar su crisis ahí, y entonces lo que termina pasando es que el neoconductismo que se había retirado hacia las teorías del aprendizaje estalla en un montón de teorías del aprendizaje. ¿Sí? Que es lo que pasa del lado estadounidense. No mucho más que eso, así que no es para que se enreden. Antes de pasar a la parte de las conclusiones, y ya vamos a ir tratando de cerrar con el texto, Caparrós se toma un ratito para cargarse a Kuhn. ¿Por qué? Porque Thomas Kuhn, ustedes lo vieron el año pasado, posiblemente, dentro de lo que es epistemología, y me voy a tomar los 30 segundos para que me digan si lo vieron. Y me voy a cebar un mate. ¿Lo vieron? A Thomas Kuhn y su teoría de los paradigmas. Sarán. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Ay, qué ruido que hizo. Bueno. Sí, lo vimos. ¡Vamos! Bien. Un año no lo habían visto, así me muero. Voltaire Kuhn es esta idea, ¿no? De que la pasa por medio de paradigmas. Que está el paradigma dominante, que se establece en cuanto tal, que tira una lógica de, bueno, qué es científico, qué no es científico, cómo se produce conocimiento científico, quiénes son científicos, quiénes son objetos científicos y para qué sirve la gracia. Y en un momento este paradigma que es dominante, como me gusta usar las manos a favor, aparece un paradigma que se le opone y estos entran en crisis, ¿sí? La crisis se da entre dos paradigmas hasta que finalmente o el paradigma dominante queda como estaba y el paradigma que se estaba oponiendo cae, o el paradigma que se estaba oponiendo queda como paradigma dominante hasta que en otro momento emerja otro paradigma y se vuelva a dar un proceso de crisis. Pero los procesos de crisis para Kuhn empiezan y terminan. Ahí ya tenemos la razón de por qué Caparrós se lo va a cargar. Lo primero que le va a decir es esto que les acabo de decir recién. Que la teoría paradigmática de Kuhn lo que hace es restringir las crisis a momentos específicos, ¿sí? De hecho, miren, lo dice así. Está en la página número 10. Página número 10. Contadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobre el final de la primera parte. Dice: en primer lugar, el uso de categorías kuhnianas en el análisis de la psicología implica, por una parte, restringir la crisis a periodos específicos y limitados del desarrollo de la psicología y por otra a contraponerlos a otros de la actividad investigadora normal y sin conciencia de crisis intercalados entre ellos. O sea que la primera crítica que le hace a Kuhn es: flaco, no podemos restringir en psicología la crisis a un solo momento, ¿sí? Y mucho menos plantear que no hay conciencia de crisis, porque tu categoría de que, o tu idea de que las crisis son específicas en un momento y que después ya no hay más crisis, lo que viene a mostrar es que no habría conciencia de crisis. Lo segundo que le critica, que es un poquitito más complicado, es que el término crisis como
Caparrós lo usa, es mucho más profundo que como Kuhn lo propone. Y dice, justamente esto que les acabo de decir, se los voy leyendo para que lo vayamos pensando, que alguien no lo entiende tenga tiempo de ir escribiéndome que no entendió. Dice, en segundo lugar, el uso corriente que la Academia Psicológica hace actualmente del término crisis apenas tiene que ver con el significado que le atribuye el mismo Kuhn, a pesar de que con frecuencia apele a la autoridad que se le reconoce a este. Y es que, por muy imprecisas que sean las formulaciones de Kuhn, crisis, en su sistema, es un concepto teórico y revolución, un acontecimiento dotado de una estructura definida, cosa que parecen desconocer los psicólogos en sus exposiciones. Ahí están para certificarlos las repetidas proclamas sobre la crisis del conductismo y la correspondiente emergencia revolucionaria del llamado paradigma cognitivo, tan habituales en los tratados de psicología cognitiva y también en las historias de la psicología. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuevamente es una crítica que está muy relacionada a la anterior. En la anterior decíamos que la crisis no se puede restringir a un solo tiempo. Acá podríamos decir que no podemos hablar de crisis solamente como una cuestión de ciertos enfrentamientos, sino que es algo que se continúa durante mucho más tiempo, ¿sí? No podemos pensarlo solamente como críticas o como momentos de críticas. Por eso cuando hablábamos al principio y yo les decía que la crisis en psicología podía pensarse como las distintas discusiones y las distintas contraposiciones que hay entre las escuelas, no se reduce a eso, ¿sí? Bueno, y ahí al final de esa hoja, como acá, pongámosle, ahí, dice que, un poco de qué habla Caparrós cuando habla de crisis, y dice que lo adecuado sería analizarlo, al concepto de crisis, desde la perspectiva de la sociología de la ciencia y del conocimiento. Y es que no es lo mismo en la historia servirse de una teoría para explicar lo acontecido antes de su formulación y recepción que para lo acontecido después. Los juicios críticos de los psicólogos sobre su disciplina han apuntado con frecuencia a un objetivo similar: reorientarlo, imponiendo sus propios conceptos como alternativa de lo que se presume y pretende viejo y caduco. Plantea que no hay revoluciones en psicología. No es que plantea que no hay revoluciones en psicología, plantea que la noción de revolución de Kuhn es corta. O sea, no alcanza a dar cuenta de lo que es la crisis en psicología. Porque Kuhn plantea la idea de las revoluciones científicas como anteposiciones de paradigmas, ¿sí? Y la crisis se da en un momento específico de esa anteposición de paradigmas. Caparrós dice que no es así, que la crisis es intrínseca a la disciplina psicológica y que los psicólogos tenemos conciencia de crisis. La crisis en psicología es casi inherente a la disciplina y en Kuhn la crisis es entre paradigmas. Exactamente, Antonella. Exactamente, sería por ese lado. La tercera crítica, que está siguiendo lo que le estoy diciendo ya en la página 11, dice: no creemos, y esta es nuestra tercera consideración, que sea ajena a este uso legitimador y pragmático del lenguaje kuhniano la proliferación de ámbitos y disciplinas psicológicas a las que se le ha atribuido crisis recientes en los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto quiere decir que la proliferación de disciplinas, gracias, que la proliferación de disciplinas, ahí voy, es parte de esta crisis. Es lo que decíamos antes, cuando yo decía que para mí era como una manifestación de la crisis, podría pensarse como una manifestación de la crisis. Ahí voy a lo que me preguntás de la minimización de la crisis, Caro. Fíjense que un poquito más abajo dice: la psicología se transmuta así en un paisaje inquietante de trazos fuertes y amalgamados, donde cada uno da cobijo por su cuenta a una disciplina científica pretendidamente normal y madura. Es decir, a una versión actual del particularismo, del fraccionamiento, de los rasgos críticos de siempre, en definitiva. Solo que ahora no se trata ni de escuelas ni de teorías, sino de paradigmas, con todo lo que el término connota de madurez científica. Esta es la paradoja: los paradigmas proclaman la crisis de sus alternativas, pero ellos mismos crean un estado general de crisis. Lo digo de nuevo: los paradigmas proclaman la crisis de sus alternativas, pero ellos mismos crean un estado general de crisis. Eso es lo que está diciendo. Que no podemos plantear que hay una crisis porque dos paradigmas se oponen, sino que la crisis es la que haría que los paradigmas se opongan, porque la crisis no cesa.
¿sí? Kuhn minimiza la crisis. No, no es que Kuhn minimice la crisis, claro. Lo que plantea Kuhn, que es una lectura que se puede plantear quizás a otro ámbito del estudio científico o no, lo podemos de hecho discutir después si quieren, nos quedamos un ratito, no hay ningún problema, es que la crisis se da en un momento específico en el cual el paradigma deja de poder dar respuestas a toda la cosmovisión, ¿sí? Por ejemplo, la crisis del paradigma positivista se da en el momento en el que la ciencia positiva no puede dar cuenta de todo lo científico. Entonces ahí es donde aparece, para Kuhn, la escuela de Frankfurt, donde aparecen distintos, de hecho dentro del mismo conductismo aparecen fracciones como el viejo y querido Popper, que vienen a plantear otras ideas, ¿no? De que no ya sería lo verdadero contra lo falso, sino que Popper lo que plantea es lo contrario, o sea, lo falseable es lo que se puede considerar dentro de lo científico, lo no falseable es lo que no se puede considerar dentro de lo científico. Lo que le responde Caparrós es que no hay crisis en un momento, se termina la crisis, después hay otra crisis, después hay otra crisis y después hay otra crisis, sino que lo que hay es una crisis constante y que esa crisis constante es la que ha hecho y la que ha posibilitado la enorme proliferación de teorías en términos de lo que es la psicología científica. Kuhn habla de periodos revolucionarios donde había crisis y periodos de ciencia normal, que sería periodo en pleno desarrollo sin crisis. Por eso entra en contradicción con Caparrós. Sí, Gastón, es como vos decís, pero al revés. Caparrós entra en contradicción con Kuhn. Pero sí, es como vos decís, es eso, justamente. Hay un periodo donde hay crisis, hay un periodo donde no hay crisis. De hecho, lo decís bien claro, o sea, habla de periodos revolucionarios donde hay crisis y periodos de ciencia normal en la que sería el periodo de pleno desarrollo sin crisis. No hay periodos sin crisis para Caparrós. Es tal como lo dice Gastón. Genial, gracias por el aporte. Muy buenísimo. Bien, entonces, se lo carga Kuhn y ya pasa al apartado de conclusiones. A ver, con esto de que se lo carga Kuhn, a mí me gusta porque me divierte. Después cada uno verá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero es interesante. A mí me encanta cuando los autores se destruyen entre sí. Bueno, lo primero que tenemos que sacar como conclusión de este texto, nos dice Caparrós, es que nos tenemos que dejar de boludear con si la psicología es científica o no científica. Y lo soluciona de una manera muy interesante. Él lo que dice es que en lo que le da identidad a la psicología es el cientificismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que hace el quehacer psicológico es un quehacer científico. Todo el tiempo estamos pensando en cómo hacer para explicar que lo que estamos haciendo es científico, por lo tanto, nos vamos a dejar de preguntar si la psicología es o no científica porque su hacer es el hacer científico, ¿sí? A ver si encuentro la parte en la que se los dice. Acá. En la página 11, donde dice conclusiones, en el primer parrafito dice, y es que con crisis o sin crisis, sea singular o plural, y sin pretender que todo conocimiento psicológico sea necesariamente científico, damos por sentado que el referente que da identidad a la psicología son las actividades estrictamente científicas, los resultados de esas actividades y las prácticas profesionales inspiradas en ambas. En principio, pues, y en ese sentido, la psicología es una ciencia, porque su hacer y qué hacer es científico. Es lo que estoy diciendo, que voy de nuevo, Delphi. La primera conclusión que saca es que la psicología es una ciencia porque su quehacer, lo que hace es científico, todo el tiempo. Y lo está explicando todo el tiempo. Entonces ya no es necesario entrar en la discusión acerca de si lo que hace, de si la psicología es o no una ciencia, porque su quehacer es científico. Entonces, la psicología es una ciencia, perfecto, bien, pero no es cualquier ciencia. Es una ciencia que desde sus inicios ha demostrado tener conciencia de crisis, ¿sí? Es una ciencia que desde sus inicios ha estado en crisis y ha demostrado tener conciencia de crisis. Por lo tanto, y esto es fundamental, lo anotan, lo subrayan y le ponen todos los colores que tengan, la crisis es una categoría autoatribuida. Básicamente, los quehaceres psicológicos son en esencia cientificistas, se dedica a probar eso constantemente. No necesita dedicarse a probar eso constantemente, Mauricio. O sea, es interesante lo que decís, pero no necesita Caparrós hacerlo porque ya lo hicieron un montón de personas por él. Entiendo lo que vas, porque es lo que vos estás diciendo. Pero no es Caparrós el que se dedica a hacer eso, sino que son un montón de autores que él toma. Él en este laburo está haciendo un laburo historiográfico, ¿no? Él no propone ningún tipo de
construcción en relación a una teoría psicológica, sino una narración de su historia, y su teoría es que la psicología tiene conciencia de crisis, es una ciencia que se encuentra en crisis y que tiene conciencia de crisis. Y el punto de llegada, si el punto de partida era aquel, es que la crisis es una categoría autoatribuida que todo el tiempo estamos recuperando los psicólogos y que todo el tiempo estamos poniendo en juego a la hora de realizar nuestras actividades, ¿sí? Entonces, la conciencia de crisis se encuentra, dice Caparrós, en la comunidad psicológica y no se suscribe a ningún periodo de trabajo, sino que es a lo largo de toda su historia. La conciencia de crisis es nada más y nada menos que la reflexión de los psicólogos sobre su propia ciencia, sobre la producción y adquisición de conocimientos, y a la vez se abren un montón de cuestiones en relación a cómo plantear el sentido científico de la psicología. Y ahí termina el texto. ¿Se entiende más o menos? ¿Quieren que retomemos algo? Vamos a darle un ratito a ver si se entiende. Excelente, genial. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, genial, buenísimo que se haya entendido. Eso era el texto de Caparrós. Es hincha pelota, sí es hincha pelota, es divertido. O sea, si logran no perderse en el sinfín de nombres y cosas, vamos a andar bien. Y obviamente si se perdieron me preguntan y lo vemos. Dos cuestiones. La primera y más importante, ¿alguien tiene alguna duda? Me lo dice ahora. Y la segunda, para que me vayan respondiendo las cosas, así no tengo que acelerar tanto, es si les parece que la próxima semana intentemos esto que hay ahora nuevo en Facebook, que es como una sala de chat o una cosa así. Yo lo puedo intentar el viernes con quienes estén dando vuelta por Facebook, se conectan y vemos si funcionan estos días de vuelta, como para que yo también les vea la cara y no sea una cuestión tan, digamos, tan escueto lo que ustedes pueden participar, porque veo que también tienen ideas súper interesantes y tiran cosas que están muy buenas y las quiero aprovechar. No es que no te van a elaborar, es que me gusta elaborar con ustedes. Ay, se hacía la progre. Vamos a ver si entienden nada. Bueno, genial. Se entendió perfecto. Sí, profe, probemos. Genial, buenísimo. Profe, yo no entendí muy bien lo de que la crisis es una categoría autoatribuida. Buenísimo, Luciana, lo vemos. Mira, la crisis es una categoría autoatribuida. ¿Por qué? Porque lo primero que plantea es que la psicología esto es de una ciencia porque tiene un quehacer científico. No es una ciencia cualquiera, sino que es una ciencia que tiene la particularidad de encontrarse constantemente en crisis y de tener conciencia de esa crisis. Pero esa conciencia de esa crisis nos la dimos nosotros mismos. Entonces es una categoría autoatribuida, nos autoatribuimos a esa categoría. Es un tema que constantemente, dice Caparrós, se recupera, los psicólogos recuperamos constantemente, que de hecho ustedes lo recuperaron en el primer año de la facultad, frente al resultado de nuestras mismas actividades. Producir conocimiento, formarnos, etcétera, etcétera. Y esta conciencia de crisis se trata de nada más y de nada menos que de la reflexión de los psicólogos sobre su propia ciencia, en relación a dos grandes cuestiones. La primera es la producción y adquisición de conocimiento, y la segunda es cómo pensar el sentido científico de la psicología en tanto cual.
¿Se entiende más o menos? Enumerar las causas, enamorar me encantó. Enumerar las causas de la crisis para tener señalado. Bien. Causas de la crisis que propone Caparrós. A ver. Vamos a buscarlas en el texto. Hoy justo un par estaban diciendo eso, que los habían planteado. A ver. Las causas de la crisis están en la primer parte, en todo lo que yo les recorté solamente en relación a Willy y a Fichte. Pero justamente las causas de la crisis son todos estos autores que van planteando por qué la psicología estaría en crisis y cómo debería, cómo debería entenderse la solución de esa crisis, en pos de que esa solución siempre va por el lado de suscribir a un tipo de línea dentro de lo que es la psicología y no otra. Yo, dentro de las preguntas que les voy a pasar ahora, tengo una que es bastante parecida, no igual, por supuesto, que es, la busco por acá y no está, porque está acá, que es buscar las definiciones de crisis, o sea, a ver cuáles son las formas en las que se explica esa crisis. Si quieren, o si querés, Caro, y vos lo tenés marcado y me lo querés pasar, o lo querés pasar en el grupo, como para que yo lo vea y te diga bien si va por lo que marcaste, yo lo hago, no hay ningún problema. Lo veo, te digo si faltó algo, si no faltó algo, y lo charlamos entre todos. Para que nos quede bien trabajado para todos. No sé si están de acuerdo. Bueno. De paso les cuento, fue que no se bancaba el silencio. De paso les cuento que les voy a subir una guía de preguntitas. No hace falta que la respondan sí o sí, no hace falta que me la entreguen, ni mucho menos. Si me la quieren entregar y quieren que se las corrija para ver si la hicieron bien, no tengo ningún problema. Me tienen paciencia, lo único. Perdón. Ahí va. El que quiere me la entrega, el que no pasa nada. Me la mandan por acá o me piden. Bueno, ahí yo les pasé un poco mi teléfono. Ahora, después de clase, voy a volver al texto, que estaba muy perdida. Sí, más que un resumen. Qué sé yo, el tema de los resúmenes son tan controversiales. Yo durante todo el tiempo que estudio, hago resúmenes. De hecho, parte de las clases que les armo, las armo como a manera de escritos y resúmenes, pero me parece que tienen como una impronta muy personal. Obviamente uno siempre se comparte resúmenes. Yo no digo que no lo hagan, sí digo que por ahí dirigirse directamente a un resumen puede generar esta cuestión de... ¿cómo decirlo? De perderse de ciertas lecturas del texto y de terminar tergiversando lo que dice el texto, por más que el resumen esté bien. Eso pasa muchísimo, sobre todo porque, digamos, bueno, nosotros tenemos la particularidad de que los finales, falta un montón para los finales, no se vuelvan locos, son escritos, entonces, como que bueno. Y eso ya que estoy les digo, ¿vieron que circuló? Si no lo vieron, se los cuento, así les cago el jueves. Vieron que circuló una data de que se tenían que empezar a pensar cómo tomar los exámenes parciales, cómo tomar los exámenes finales por la vía virtual, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ser sinceros, a mí me parece medio cualquiera la situación. Afortunadamente, no digo que a la cátedra le parece cualquiera, porque si no estaría como exponiendo a mis compañeros y no me parece, pero sí nosotros estamos en esto que yo les contaba el otro día, que es intentar que la cosa sea lo más llevadera posible para ustedes, acompañar una lectura, y la verdad que lo que hemos estado charlando por vías informales, por lo tanto la cátedra no tiene una posición formada al respecto, es que no estamos muy como cómodos con la idea y cómodas con la idea de hacer exámenes virtuales. De hecho, yo hablando mal y pronto, me parece una pelotudez grande como una casa,
pero bueno, veremos cómo se continúa esta situación y cómo en caso de que haya que ayornarse nos ayornamos a eso y cómo los acompaño y les acompaño y les acompaño yo en ese proceso en caso de que se dé, ¿sí? Todavía no está definido y yo supongo que de alguna manera se nos va a dar en algún lugar lo que nosotros queramos plantear. Ya me escucharon, quienes me escucharon en el video anterior cuando se cortó, cuando pensé que se había cortado y no se había cortado, acerca de lo que pienso en relación a las clases virtuales y al cursado virtual y bueno, eso no implica que no le ponga todo lo que le puedo poner para que la cosa sea linda, pero bueno. O sea que la psicología convive con una autocrisis constante, Hernán. Sí, pero no digamos autocrisis. Porque si decimos autocrisis es como que la crisis se la crea la misma psicología y en realidad la crisis es propia de la disciplina en sí al no tener un método, un objeto unificado, ¿no? Entonces es una categoría autoatribuida que no es lo mismo que decir una autocrisis. Me pongo media fina con algunos conceptos para que después no se coman los amagues a la hora de escribir. Es muy difícil tomar parciales virtuales cuando hay materias que real no solo explican, no explican, solo dan textos y guía de lectura. Es muy difícil tomar parciales virtuales cuando la persona no está enfrente tuyo, digamos. No sé, a mí me parece un espanto. Ya, por sí, lo digo, lo dije y lo voy a volver a decir todas las veces que haga falta. Pero bueno, si no nos queda opción, porque en algún momento la cosa se y no nos queda opción, buscaremos la vuelta. Quédense tranquilos que acá nadie se queda solo. Si nos hundimos todos. Profe, las guías de pregunta que vos nos dejás van a ser los temas puntuales que tenemos que guiarnos en el texto, más o menos como para tener una idea y saber si van a ser preguntas que se basen en las cosas más importantes del texto. Mira, Carmela, qué lindo nombre. Yo generalmente lo que hago es como una especie de guía de lectura. O sea, yo lo que hago es, lo que iba a hacer es presentarles el texto. La verdad que terminé dando la clase muy parecida a las clases que a veces daba. Los estoy entreteniendo un montón, llevamos 1 hora 41 y siguen estando acá. Los quiero un montón, sépanlo. Es básicamente tratar de darles la clase o presentarles el texto y la guía de lectura les sirve como para profundizar un poco en algunas cuestiones. Este texto particular permite una guía de lectura un poco más corta porque vieron que vamos como por una línea y seguimos por esa línea. Hay algunos textos que la cosa se abre, que no se puede seguir una sola línea y que por ahí las guías son un poco más extensas o que lo que fuere. No hace falta que las hagan. No pregunto lo que está en las guías, pero sí cuando hago exámenes parciales o lo que fuere, trato de, digamos, mi guía para armar una pregunta tiene que ver con lo que charlamos, con lo que les presento en las guías y con lo que vamos más juntos. Para la próxima clase, cosa que no había dicho, vamos a empezar a trabajar el texto de Rose, todo un tema, porque a mí es un texto que me gusta muchísimo, no sé si lo vamos a llegar a terminar, vamos a intentar terminarlo. Una vez que terminemos de dar el texto, yo les voy a intentar subir, ténganme paciencia, un pequeño, no sé si cuadro, pero esquema para que ustedes después, si quieren lo completan, si quieren lo vean, si no lo desestimen, no hace falta tomar cada cosa que les doy, digo, esto son cosas que a mí me parece que les pueden servir y ustedes a lo mejor dicen, che María, te fuiste al carajo, todo bien, no pasa nada, seguimos. Pero bueno, lean Rose, el texto también está en la página de la facultad, perdón, en el campus y también está en la de la fotocopiadora. Estoy haciendo un montón de lobby para no trabajar Rosas, Huertas y Blanco porque es un texto que es muy complejo y es prácticamente impenetrable. En caso de que lo tengamos que trabajar, veremos de qué manera lo hacemos lo más llevadero posible. Entonces, para la próxima clase Rose. ¿Alguna otra cosita? Me dicen, y si no, ya corto el vivo, les copio las preguntas y por las dudas apago la compu. Pero no volver a mandarme más cagadas. Bueno. Bueno, genial, entonces. Nos vemos, ¿les parece el jueves que viene? 7:30, arrancamos con Rose. Y eso. Anden bien, cuídense, no salgan mucho, lance las manos. Y gracias por aguantar hasta esta hora. Cualquier duda, me escriben. Les mando un beso y cuídense mucho. Bueno, anden bien. Lance las manos, redensa, perdón, pero bueno. Cuídense. Guárdalo, profe. Bueno, vamos a intentarlo. Yo ahora pongo finalizar video y espero que se guarde.
Nos vemos pronto. Si finalizas el video, acepta.